Bueno, ahí Ángela lo que nos dice es que no comprende por qué figura 1 sobre u diferencial de u sobre 3. A ver, bien, Exacto. bien. Bueno, a ver, vamos a ver de qué se trata el ejemplo primero. Bien, el ejemplo nos presenta un integral, ¿sí? Donde en el integrando tenemos un cociente, ¿bien? Y hay que integrar esto respecto de x. Dice, resolución. Se observa que la derivada del denominador es, ¿sí? Fíjense que ahí lo que plantea es la derivada del denominador, que es 1 más x al cubo, ¿sí? Su derivada respecto de x es igual a 3x al cuadrado, ¿bien? Eso estamos todos de acuerdo, está ahí. Lo que tenemos en el denominador es una suma, ¿sí? Entonces el derivado de esta suma, el primer término es una constante, por lo tanto su derivada es 0, y la derivada del segundo término de la suma, ¿sí? Es la variable elevada a un exponente, por lo tanto, ¿sí? Queda como su derivada el exponente por la variable elevado al exponente menos 1. De ahí surge el 3x al cuadrado, ¿bien? Continúa el ejemplo y nos dice, si denominamos u igual a 1 más x al cubo, ¿sí? ¿Cuál va a ser el diferencial de u? Es decir, la derivada respecto de x, de esa expresión. Bueno, lo que acabamos de calcular, es decir, 3x al cuadrado. Si yo sustituyo ahora esas expresiones, es decir, u, ¿bien? Y su correspondiente derivada, ¿sí? Si las reemplazamos en la expresión con la que estamos trabajando, ¿qué vamos a obtener? Fíjense. Perdón, ahí estamos. No, Lucas, una cuestión. Es el Sí, diferencial, no la derivada. el diferencial de u, perdón. Sí. Si Sobre todo, mire. reemplazamos a u y al diferencial de u, perdón, en el integrando, ¿sí? Y reemplazamos, digamos, por su equivalente, haciendo la sustitución por las expresiones equivalentes que estamos tomando, ¿qué nos va a quedar? Nos queda que el diferencial de u, como dijimos recién, era 3x al cuadrado diferencial de x. Bien. ¿Qué es lo que hace, de cierta manera, que tal vez es la duda que se le presenta a Ángela? ¿Cómo llega a esta expresión que tenemos acá? Bien. Creo que por donde puede llegar a empezar la duda de Ángela puede ser a partir de esta expresión que vemos acá. Fíjate, Ángela, que lo que hace, ¿sí? ¿Sí? Nosotros tenemos una igualdad, ¿sí? Y acá tenemos otra igualdad. Lo que hace, digamos, es este 3 que está acompañando acá, x al cuadrado, lo paso hacia el otro lado de la igualdad, dividiendo. Bien, lo que hace es un pasaje de términos, ¿sí? De 3 hacia el otro lado de la igualdad. Entonces, ¿qué nos dice? Que el diferencial de u sobre 3 es igual a x al cuadrado diferencial de x. Bien, hasta ahí vamos con eso. Sí, hasta ahí sí. Bien. Luego lo que nos dice es, teniendo en cuenta este paso que acabamos de hacer acá, la integral con la que estamos trabajando, que es x al cuadrado sobre 1 más x al cubo, diferencial de x, ¿cómo la puedo yo reexpresar en función de las sustituciones que estoy haciendo y a partir de las definiciones de u y diferencial de u que acabo de hacer? Bien, acá me va a quedar 1 sobre u, ¿sí? Por diferencial de u sobre 3. Y esta expresión, puntualmente la que estoy marcando acá, creo que es la que Ángela marca como su duda principal. Ujú. Bien. Bueno, Ángela, a ver. No sé, Ángela, si vos te animas por ahí eh, a compartirnos, a ver qué se te ocurre, cómo llegamos a esa expresión en el ejemplo. Teniendo en Recordá cuenta, que teniendo en cuenta esto, por ejemplo, que ha quedado expresado acá, ¿sí? Y desde dónde viene esta expresión, ¿no? Si yo te dijera acá, diferencial de u sobre 3, diferencial de u sobre 3. Esta expresión se le ha dado una definición, digamos, ha quedado expresado a partir de que es igual a esto que tengo acá. ¿De qué manera, sí, yo estoy ordenando la expresión para garantizar que diferencial de u sobre 3 por 1 sobre u es igual a esto? Porque en definitiva lo que a usted le tiene que quedar claro es que la sustitución que estamos haciendo garantiza que estas expresiones son iguales, digamos. La inicial con la que empezamos a trabajar, x al cuadrado sobre 1 más x al cubo, es igual a 1 sobre u por diferencial de u sobre 3. Bien. Ujú.
No sé, Ángela, si por ahí te das cuenta, en definitiva, acá vos fíjate, diferencial de u sobre 3 es igual a x al cuadrado, ¿sí? Diferencial de x. Es decir que vos tenés que considerar esa definición de diferencial de u sobre 3, ¿bien? Eso al multiplicarlo por 1, ¿sí? Como lo tengo acá, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar x al cuadrado, diferencial de x. Y todo eso dividido u, ¿sí? Que u, ¿sí? ¿Qué nos había quedado? Habíamos definido que era 1 más x al cubo. No sé, Juan, eh, se escucha, Eh, capaz sea ¿sabes qué puede llegar a ser como el ventilador de la compu o no? puede ser. ¿Mm? No sé si acá Ángela por ahí nos ¿Cortás, comentó chicos? algo. Sí. Acá, porque veía justo que se había activado el micrófono de Ángela. Ah, Nos pregunta si podríamos repetirlo de nuevo. Sí. En realidad, cuando uno mira la función que forma parte del integrando, en este caso x al cuadrado dividido 1 más x al cubo, esa función tiene como operación principal una división, un cociente. Por lo tanto, ¿qué dijimos ayer? Para poder aplicar el método de sustitución, uno puede reescribir esa expresión que está escrita como un cociente de manera de poderla escribir como un producto de funciones. Y de esa manera entender por qué uno termina realizando la sustitución que aparece ahí en la solución. X al cuadrado dividido 1 más x al cubo, ¿cómo podríamos escribirlo como un producto? A ver si alguien activa el micrófono o me dice directamente acá por el chat y yo lo leo. voy a abrir un Word por si hace falta tomar nota de algo que digan los chicos y... ¿No hay problema? Bien. La pregunta del profe es cómo esta expresión que tengo marcada acá, ¿sí? Que es la función que tenemos dentro del integrando y que vemos que la operación principal es un cociente, si tuviéramos que reescribirla como un producto, ¿cómo se les ocurre que podríamos hacerlo? De hecho, ayer trabajamos con ejercicios donde a los cocientes los hemos escrito como productos, efectos de posteriormente poder identificar cuál era la sustitución. Ujú. A ver, Bueno, no. acá Agustina lo que dice, lo que tendríamos que escribirlo, escribir ya que estamos ahí, Luquita, la Sí, expresión. Era x al cuadrado sí. dividido. Esto, vamos a ponerle... Bien. X al cuadrado dividido era 1 más x al cubo. Ujú. Bien. Ahí estamos. Bien, acá Agustina lo que nos dice es que a esa expresión la podríamos escribir. Pone igual y yo te voy a ir dictando. Ujú. Como 1 más, Sí, perdón, 1 dividido bien. 1 más x al cubo Sí, por x al cuadrado. bien. Bueno, Por x al cuadrado. x al cuadrado. Bien. Bueno, entonces de esa manera, si uno tuviera que integrar y ya habiendo definido como u a 1 más x al cubo, el integrando me va a quedar 1 sobre u. Podés escribirlo para que ya le Ujú. quede ahí a los chicos todos los pasos. De hecho, podés copiar desde el de arriba si querés, es válido también. Claro. Y pones el signo de integral. Esto acá. Le vamos a poner el signo de integral acá. No sé si me lo va a tomar a esto. Ah, pero vamos a hacer así.
Lo podés copiar ahí, bien, cortas, bien, ahí está. Bien. Diferencial X. Eso. Esa integral que tienen ahí, dado que quisimos escribir ese cociente como un producto, esa misma igualdad se va a verificar, la que está planteando ahí Lucas. Que la integral de x al cuadrado dividido 1 más x al cubo diferencial x la puedo escribir como la integral de 1 dividido 1 más x al cubo por 2x diferencial x. Ujú. Si denotamos como u a 1 más x al cubo una integral que es equivalente, lo podés seguir escribiendo si querés, Lucas, ahí al costado, después de la integral que teníamos, o lo podés escribir abajo, no hay problema. Eso lo vamos a poder escribir como 1 sobre u Ujú. y ahora me fijo, ¿Qué me yo queda? tengo u igual a 1 más x al cubo. Y habíamos dicho que el diferencial de u era igual a 3x al cuadrado. Por lo tanto, ¿qué es lo que no he tomado dentro de la sustitución? Lo que, si estamos hablando del diferencial de u, entonces nos falta por el diferencial de x ahí, Lucas. Claro. 3x cuadrado diferencial x. Perdón. Ahí está. Bien, ahí está. Fíjense que lo que hemos tomado como sustitución es a 1 dividido lo que vale u. Pero nos queda sin haber sustituido a x al cuadrado diferencial x. Por lo tanto, de la ecuación que tienen en segundo lugar, la del diferencial de u, ahí vamos a realizar el despeje y vamos a despejar x al cuadrado diferencial de x. Cuando realizamos ese despeje, ¿qué nos queda? El diferencial de u dividido 3 es igual a x al cuadrado diferencial x. Entonces voy para arriba y realizo la sustitución de la Mm. expresión que está faltando. X al cuadrado diferencial de x no es otra cosa que decir diferencial de u dividido 3 Ujú. para esta expresión que estamos tratando de integrar. Y el 3, si bien está en el denominador y es una constante, lo podemos sacar afuera del signo de la integral y a partir de eso tendríamos que ir resolviendo. Ahí Podríamos. dice las que ya entendió. Eso me quedaría 1/3 por la integral de 1 sobre u diferencial de u. Siempre, chicos, si quieren hacer una sustitución, la alternativa en el caso de que la función que forme parte del integrando sea un cociente, escríbanlo como producto. Y a partir de eso, a lo mejor ahí se van a dar cuenta a quién tienen que elegir como u y a quién tienen que elegir como diferencial de u. La otra pregunta que nos hicieron, Lucas, es inciso Sí. E e inciso F de la actividad 2. A ver, espérate que voy a ir al Power entonces. Power, si querés proyecto yo, no tengo problema, como quieras. Ahí está. Aquí, Eso acá lo es tengo. Inciso, perdón. ¿Me dijiste, Juan? E y F. Bien. Lo llegaron a ver, Juan. No, no lo habíamos visto. Acá. Bien. Bueno. Bueno, la actividad 2 le pedía, chicos, hacer el cálculo de las integrales aplicando lo que es el método de sustitución. Bien, María Sol cuando plantea la duda, yo no sé, Juan, si planteó alguna duda particular o directamente general en torno a todo el ejercicio, a todo el inciso, En torno a los dos incisos. a los dos incisos completos. Bueno, fíjense, chicos, acá tenemos que resolver una integral, ¿sí? Que si yo les preguntara cuál es la operación principal, ¿ustedes qué me dirían? ¿Producto? Un producto. Bien. Muy bien, muy bien. La pregunta fue a propósito porque por ahí, bueno, con el hecho de que esté la raíz,
podían prestarse a confusión y pensar que la operación principal sea la raíz. Bien, entonces yo tengo una integral a resolver donde la operación principal es un producto, donde en el primer factor tengo la raíz cuadrada, ¿sí?, de una suma, bien, y en el segundo factor tengo un cociente, bien. Teniendo en cuenta que tienen que resolver esto por el método de sustitución, ¿sí? A alguno, viendo lo que es la expresión de la integral, del integrando mejor, de la función que está en el integrando. ¿Pueden hacer alguna apreciación o alguna cuestión de cómo comenzarían a resolver la actividad? ¿Alguna cuestión algebraica? Eh, o al menos algún paso como para empezar a aplicar lo que es el método. Acá lo que nos está preguntando Sara es si está mal escrito en el apunte o si ella lo tiene distinto. Ahí lo revisamos, A Sara. ver, espérate que Sí, está mal en el apunte, me parece. A ahí lo ver. vemos. A ver, che. ¿En qué página está, chico, la actividad 2? ¿Se acuerdan? No, a ver, como para buscarlo más fácil. En la 26. Bien, vamos a Página. buscarlo. Exacto. Un poco más abajo, Luca. Acá, a ver. El inciso E. Ah, mira, está escrito distinto, tienes razón. Bueno, pero en realidad no está escrito No, distinto claro, explícitamente. Volvemos sobre lo mismo. sí. Vamos, si querés, cópiatelo en un archivo de Word y lo trabajamos desde ahí para que vean que es la misma expresión. A ver si me lo lleva. No creo, me parece que lo vas a... Ah, está, muy bien. Ahí está, no, se ve que lo Lo tomo. copio. Fíjense, chicos, que la diferencia que hay entre el apunte y cómo está escrito en el Power es que es que este factor, el segundo factor del producto, ¿sí?, en lugar de estar escrito de este modo, ¿sí?, en el apunte está escrito así. Exacto. Bien, si ustedes se fijan que esta expresión está escrita así, o en su defecto está escrita así, ¿sí?, son expresiones equivalentes. Bien, Ujú. porque fíjense que acá es, como decía el profe, volvemos sobre lo mismo. Es un cociente que está expresado como un producto. Es lo que acabamos de ver recién. Exacto. Ujú. ¿Se entiende, chicos? O sea, está escrito distinto, pero hace referencia a una expresión equivalente. Estamos de Bien. acuerdo. Ahí Bueno. fíjense en esa función que tienen que integrar a efectos de hallar la primitiva. Ujú. Recién dijeron que la operación principal era un producto, donde en el primer factor tenemos la raíz cuadrada de 1 más 1 sobre x, y en el segundo factor tenemos como operación principal un cociente. ¿Quién definiríamos como u y quién definiríamos como el diferencial de u? Ujú. Si yo tomo como u, márcame, Lucas, la primera raíz cuadrada que tenemos, ahí todo el primer factor. Si yo tomara como u a toda la expresión que aparece ahí marcada en amarillo, Bien. Yo voy a ir aparece, escribiendo así. Después lo vamos aparece a... la derivada de esa expresión o algo parecido a la derivada en lo que es el segundo factor. Como para poder responder eso, chicos, ustedes tendrían que eh, derivar en su mente, digamos, lo que es el primer factor, ¿no? Si ¿Mm? ustedes trataran de derivar ese primer factor, ¿qué expresión obtendrían? ¿Cuál era la derivada de una raíz cuadrada? 1 sobre 2 veces la raíz y el exponente Exacto. menos 1. Bien, bien.
O sea que yo voy a tener que la derivada de esa expresión va a ser 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada de esa expresión por la derivada de esa expresión. ¿Bien? Exacto. Porque es una raíz cuadrada de una g de x. ¿Bien? O de una función que depende de x. ¿Encuentro algo parecido en el otro factor? Como para poder considerar que está contenida en el otro factor la derivada de esta expresión. Yo, desde mi punto de vista, me parece que no. No sé qué dicen ustedes. Hasta ahora no han dicho nada los chicos. No dice nada. Bien. Acá Agustina pone no, que es diferente el segundo factor. Bien. Acá Joaquina también pone que no. Bien. Y ahora hacemos la otra pregunta. Bueno, entonces, en vez de tomar a todo ese primer factor como candidato a ser U, tomemos el segundo factor. 1 más x al cuadrado, o perdón, 1 dividido x al cuadrado, si lo hubiéramos tomado como el segundo factor, como el candidato para ser U. Ujú. La derivada de 1 dividido x al cuadrado, ¿es la raíz cuadrada de alguna expresión? A priori. ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¿Por qué uno va a ir eligiendo a distintas expresiones para que sean las candidatas de U? Porque tiene que ir realizando las distintas pruebas a efecto de ver si tiene tiene lógica lo que uno define como U. Acá Sara dice que no, que 1 sobre x al cuadrado será otra expresión donde seguirá habiendo un cociente, donde Bien. posiblemente no tengamos una raíz cuadrada, ¿bien? Bien. Entonces, habría que tomar, necesariamente no me queda otra que tomar al radicando como candidato a ser U. Y entonces está bien, como había dicho Agustina, tomar a 1 más 1 sobre x como candidato para U. Bien. Vamos a escribir eso, así ya nos queda acá. Escribí, Lucas, 1 más 1 y arriba del 8 tenés el signo de división para que no tengas que estar insertando todas las veces la división. Dale. Ahí tenemos a U. El Ujú. diferencial de U, o pensémoslo así, la derivada de U, cuando tenemos como operación principal una suma, bien, tendría que derivar cada uno de los términos a efectos de hallar la función derivada. El primer término es 1, su derivada es una constante, por lo tanto su derivada es 0. Y el segundo término tiene por derivada 1 sobre x. Cuando la derivo, ¿cuál era la derivada de 1 sobre x? Menos 1 sobre x al cuadrado. Menos 1 sobre x al cuadrado. Muy bien, Martín. A ver si me lo. Así me lo dio Tomás, Juan, decís vos. ¿Sí? X al cuadrado. Lo pintó y todo, mira. No sé qué hizo ahí. Vuelve para atrás. Y escribí du igual a 0 más, como venías escribiendo. Sí, y acá. ¿Querés abrir paréntesis? Abrí un paréntesis y pone menos 1 dividido Ujú. x al cuadrado. El cuadrado, si querés usarlo como al circunflejo, que es la otra alternativa, ahí como lo está describiendo bien, Ahí está. cerra el paréntesis y aprieta el espacio. Listo. Ahí me lo tomo. Ahí está. Bien. De esa manera, automáticamente lo escribe correctamente. Bien. Ahora me pregunto, bueno, toda esa expresión que aparece ahí, ¿es el diferencial de U o es la derivada de U lo que tenemos escrito ahí? ¿Qué faltará? Falta el diferencial de X, dice Martínez, Bien. muy bien. Falta el diferencial de X, muy bien, ahí. Y lo mismo nos va a faltar el diferencial de X al último.
Está bien como dice acá Gino, lo que habíamos escrito era la derivada, pero yo no necesito la derivada. Necesito, como decíamos ayer con Susana, el diferencial. Por lo tanto, el diferencial de x que está dividiendo en la expresión de cocientes de diferenciales, lo paso al otro lado multiplicando. Ahora me pregunto, yo en la expresión que tengo que integrar, ¿tengo la expresión menos 1 sobre x al cuadrado? No, me está sobrando ese signo menos, o el menos 1 que está multiplicando. Por lo tanto, lo que vamos a hacer con ese signo menos que tenemos delante del 1 sobre x al cuadrado es a ese factor menos 1 que está multiplicando, lo vamos a pasar al otro lado dividiendo. Y si lo pasamos dividiendo, podemos hacerlo en dos pasos, si querés, Lucas, para que le quede a los chicos. De paso, aplicamos propiedades. Fíjense que acá necesariamente tienen que saber derivar y saber trabajar con expresiones algebraicas. Cursillo de ingreso y matemática 1. Voy a poner acá esto tal vez también sirva como para ir pensándolo. Fíjense, chicos, que lo que decía el profe recién, cuando nosotros llegamos a esta instancia acá, si uno compara esta expresión, digamos, con lo que tiene en el integrando, es decir, el integrar a resolver, ¿qué es lo que me está sobrando a mí, digamos, de toda esta expresión respecto de lo que tengo acá? Bien, que recién decía el profe, me está sobrando ese menos. Bueno, ese menos, si lo quisiéramos ver un poco más figurativo, digamos, es un menos 1, multiplicando a 1 sobre x al cuadrado, ¿bien? Es decir, que este menos 1 es lo que nosotros tenemos que tratar de hacer alguna cuestión algebraica para que nos coincida, digamos, con lo que nosotros tenemos en la expresión de nuestro integrando. ¿Bien? Exacto. Decía Juan que lo hagamos en dos pasos. Sí, para que los chicos vean que el diferencial de u dividido menos 1 es igual a decir menos diferencial de u. Borrale, si querés, el signo menos ahí, ponelo dividiendo. Diferencial de u dividido menos 1. Así, ¿te parece así? No sé si ahí se ve bien. No se está viendo. ¿Estás viendo ahí la pantalla vos o no, Juan? Ahí está, ahora sí. Ahí está. Ponemos ahí de última. Bien. Y Acá nos pregunta Oriana. sí, Si el menos 1 sería la derivada del término anterior. No. El menos 1, a ver, cuando uno tuvo que derivar 1 más 1 sobre x, la derivada del 1 fue 0. Por eso ahí el profe lo escribió como 0 más la derivada de 1 sobre x. La derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x al cuadrado. El profe ya directamente a ese menos 1 sobre x al cuadrado, en la parte que tenés marcada como verde, lo escribió ya como un producto de dos factores. Eso que uno ya lo está realizando mecánicamente es por lo mismo que venimos hablando hace un ratito, de poder escribir todo cociente como un producto a efectos de poder identificar cuál es el factor que puede estar siendo distinto y realizar la sustitución correspondiente. Lo que pone acá Lucas es diferencial de u dividido menos 1 es igual a 1 sobre x al cuadrado diferencial de x. Muy bien. Y sabemos que por propiedades de los números reales, si yo hago una función o alguna constante o número, lo divido por menos 1, es equivalente a decir multiplicarlo por menos 1. Por eso la expresión diferencial de u dividido menos 1 es igual a decir menos diferencial de u. Y habiendo hecho eso, podemos ir a la expresión original para realizar la sustitución. Fíjense que en la expresión original, 1 sobre x al cuadrado diferencial de x es el factor que forma parte del integrando que no habíamos sustituido. ¿Bien? Si querés lo hago desde acá, Juan, así Vale, lo dejamos. Y después si querés volvemos al Power, que por ahí está más. no hay problema. Eh, Fíjense que la raíz cuadrada nunca
la hemos sustituido porque de hecho no la estuvimos utilizando en lo que es la sustitución. Es a partir de ello que la raíz cuadrada va a seguir estando. U es igual a 1 más 1 sobre x. Entonces, en esa Espérate que expresión me queda Ahí la está. raíz cuadrada de u. Fíjate Perdón, que ahí le agrego la la raíz. Eh, raíz cuadrada de u eso. por menos el diferencial de u. Ahí está. Esa expresión que les marca ahí Lucas, ese signo menos a veces hace ruido si aparece adelante del diferencial, porque uno tiende a pensar que hay una resta, y en realidad no hay una resta. Hay un producto donde un factor es raíz cuadrada de u y donde el segundo factor que les está marcando Lucas es menos el diferencial de u. Por lo tanto, si lo quieren escribir como menos 1 por el diferencial de u, también es válido y es fácil poder identificar ahí qué factor es constante y qué factor es variable. Ujú. ¿Qué factor va a ser constante en la expresión que tienen ahí marcada? Acá Agustina dice el menos 1, exactamente. Entonces, al ser constante por propiedad de integrales indefinidas, ese menos 1 puede salir para afuera de la integral y nosotros nos preocupamos por resolver la integral de la raíz cuadrada de u diferencial de u. Que eso ya es una cuestión que se lo vamos a dejar a los chicos porque el problema fundamental fue hacer la sustitución. Bien. Bien, ahí quedó perfecto, Lucas. A partir de eso, ustedes chicos siguen resolviendo la integral a efectos de poder hallar la función primitiva. Bien. ¿Dudas Y de este ejercicio? bien. No me acuerdo, Juan, si María Sol creo que había sido. María Sol, Había preguntado por este, que era el ejercicio E, y no era por el E y el F, ¿era o no? ujú, Que había preguntado ella. Este es el exacto. E y el F. A ver, vamos a ver. Piensen que para poder entender todos los procesos que ocurren en lo que es el proceso de integración y entender los métodos de integración, es fundamental que sepan resolver integrales inmediatas. Bien, antes de ponerse a estudiar los métodos de integración, tengan muy en claro cómo se resuelve una integral inmediata. Y después las particularidades de cada uno de los métodos, vayan analizando todas las situaciones a efectos de poder, por ejemplo, en el método de sustitución, definir cuál va a ser la sustitución correcta. Ujú. En este caso, por ejemplo, a ver, si uno quisiera elegir como candidata para hacer U a e elevado a la k por x, donde k es un valor constante. ¿Cómo me doy Ujú. cuenta que k es un valor constante y que x es la variable respecto a la cual voy a integrar? Una buena pregunta. Como para ir reconociendo bien todas las partes del cálculo integral. Por el diferencial. Por el diferencial, exactamente. Bien. Justamente, acá también Agustina dice porque depende de x. Ujú. E a la k por x es una función que depende de x y yo lo veo a través del diferencial. Es Ujú. por eso que k es constante. ¿Bien? A partir de ello, si k es constante, e a la k por x aparece su derivada dentro de la función que forma parte del integrando.
Esto es como si uno tuviera, por ejemplo, e elevado a la 5x. Si uno tuviera Exactamente. que pensar la derivada de una expresión de ese tipo, ¿cómo sería la derivada de ese tipo de expresión? E elevado a la 5x, por ejemplo. En realidad tengo e elevado a una g de x, Ujú. a una función que depende de x. ¿Sí, chicos? ¿Me siguen? Por ahí yo Acá sí. dice que la derivada sería e elevado a la x. No. A A ver, ver, ¿querés escribirlo como una ayuda a memoria para que los chicos se acuerden? Porque bien. en realidad acá la cuestión fundamental, chicos, es que ustedes sepan derivar. Ujú. Entonces, podemos hacer una ayuda a memoria de si escribirlo así, Luquita. Sí, Si f de x es igual a e a la x. dale. Espérate que saque todo sin querer. Ahí está. F de x, si es Es igual a... a e elevado a la x. Ujú. Sí. Entonces, ponele la flecha de implicancia. ¿Cuál es su función derivada? ¿Cuál es la f'? E a la X. E a la x. Muy bien. Fíjate que es una implicancia que va hacia un lado, no es la ida y vuelta. Espérate. Acá está. Ahí, bien. Ahora, si en vez de tener e elevado a la x, tengo e, pero en el exponente tengo una función que depende de x. ¿Cómo se deriva eso? Si f de x es igual a e elevado a una función que depende de x. Por ejemplo, una g de x. O le Hacelo, ponemos, lo hacemos hace- de manera genérica hacemos, con una... hacemos primero general y después vamos a un caso particular. Porque son las reglas justamente de derivación lo que estamos pensando acá. ¿Cómo derivo yo Es, la e ay, elevado a perdón, la... Sí, dale nomás. es e elevado a la g de x por la derivada de g de x. Muy bien, Araceli. Esa es la respuesta. E elevado a la g de x por la derivada de g de x, que sería lo mismo que escribir g'. Ujú. Uno cuando va a derivar, no deriva hacia adentro. De hecho, eso lo estudiamos en Matemática 1, que para poder derivar funciones compuestas, ¿qué se utiliza? De hecho, rindieron la semana pasada, ¿sí? Y hay varios de ustedes que han rendido y han rendido bien. ¿Cómo derivo yo funciones compuestas? ¿Qué regla utilizo? La regla de la De cadena. la cadena. La regla de la cadena, exactamente. Ese proceso de la regla de la cadena no se deriva hacia adentro cada expresión. O sea que por más que la e es constante, yo no tengo que poner e elevado a la derivada de g de x. No, la derivada es e a la g de x por la derivada de g de x. Es a partir de eso que esto nos queda e a la g de x por g' de x. La pregunta que les hizo Lucas era, ¿cómo derivo yo una función f de x si la función tiene la estructura de e elevado a la 5 por x? Ujú. Voy a escribirla acá para que la tengamos Dale. como un Perfecto. ejemplo ya. Supongamos que f de x es igual a e elevado a la 5 por x. La pregunta es, vamos a seguir con la misma estructura que venimos usando. En este caso, ¿a qué sería igual f' de x? Ujú. ¿Qué me dirían ustedes? E elevado a la 5 por X por 5. Muy bien. Muy bien. Elevado a la 5 por x por la derivada de 5 por x, que es 5. Bueno, Ujú. entonces me pregunto, si en vez de tener una e elevada a la 5 por x, hubiéramos tenido una e elevada a un valor k cualquiera por x, ¿cuál hubiera sido su derivada?
E elevado a la K por X por K. Muy bien, bien, Araceli. Esa es la respuesta. Por K. Acá dice María Sol, como la anterior, pero en vez de tener un 5, vamos a reemplazarlo por K. Ujú. La pregunta que yo les hice al principio fue, si yo tomara como U, vamos ahora a integrar de manera indefinida. Si yo tomara como U a E a la K por X, que ahí Lucas se lo podés marcar a los chicos, E a la K por X, aunque sea de color dentro de lo que es la integral. Bien, bien, marcamos acá. Acá. ¿Aparece la derivada o algo parecido a la derivada en el segundo factor? Teniendo en La cuenta que respuesta tienen la no dice. derivada ahí, ¿no? Exactamente. La respuesta que dice Agustina, no aparece, porque no me dice en la función del integrando e a la k por x por, de nuevo, e a la k por x por k, porque si no, tomo e a la k por x como u y automáticamente hago la sustitución. Entonces, si no puedo tomar e a la k por x como u, ¿a quién voy a ir a buscar como candidato para hacer u? No me queda otra que k por x. Bien, el exponente de esa potencia. Si ya no puedo tomar la potencia, no me queda otra que elegir a u como k por x. ¿Y a qué es igual el diferencial de u? A la derivada de k por x, que en este caso ya María Sol nos está diciendo es k por el diferencial de x. Muy bien. Ahí está. Entonces voy de nuevo a la expresión que no tengo marcado en amarillo dentro de lo que es la integral. Tengo el diferencial de x solo, no tengo k por el diferencial de x. Entonces, ¿qué tengo que hacer con la segunda igualdad donde aparece el diferencial de u? Tengo que tratar de aplicar la sustitución en esa segunda igualdad también. No me queda otra que despejar el diferencial de x de esa expresión. ¿Y cómo lo despejo? El valor k, que es constante, está multiplicando, pasa al otro miembro dividiendo. De esa manera nos queda que el diferencial de u dividido de x es igual al diferencial de x. Perdón, el diferencial de u dividido k es igual al diferencial de x. Y bueno, ya habiendo hecho eso, vamos para arriba y planteamos cuál es la integral ahora de una función que dependa de u. ¿Qué tendríamos que escribir ahí? Sí, yo iba a escribir, pero después me frené para ver qué dicen los chicos. ¿Qué dicen, chicos? A ver, teniendo en cuenta la definición de U, ¿sí? Y el despeje que hemos hecho para poder llegar a diferencial de X, que era el otro factor que nos quedaba en el integrando. ¿Cómo es que reescribiríamos toda esa expresión en función de esas definiciones que hemos hecho? E elevado a la U por el diferencial de U sobre K. Bien. E elevado a la U, perdón, y ¿qué más me dijiste? Por el Por el diferencial diferencial de... de U sobre K. Muy Bien. bien, Martínez. Bien, también Zoe que nos está escribiendo ¿Por qué acá en me el chat. tira? No sé por qué me tira mal ahí, pero que me lo voy a poner así. E elevado a Porque la U. el circunflejo con la u termina siendo te lo termina poniendo como la u estimada, como el valor estadístico de la u. Claro. Bien, por eso te lo debe tomar así. E a Y la u por diferencial de u sobre k. Y ya acá Martina se ha ido adelantando y nos dice el valor k que aparece dividiendo.
Después puedo separarlo y sacarlo para afuera del signo de la integral. Sí. Ujú. Entonces lo que puso ella fue 1 sobre k. Queda separado después. Y sí, es cierto. Esa k que estaba dividiendo, Sí. Lo sacamos por ser afuera. constante, la sacamos para afuera del signo de la integral. Cuando uno dice lo sacamos para afuera porque sabemos que por detrás la integral de una constante por una función no es otra cosa que la constante por la integral de la función. En este caso, el valor k es constante, 1 sobre k sigue siendo constante y nuestro problema es integrar e elevado a la u por diferencial de u. Bueno, y a ver chicos, ¿cómo seguimos con eso? ¿Se acuerdan que yo ayer les dije es fundamental conocer esta integral y saberla manejar porque nos ahorra mucho tiempo en tener que resolver algunas situaciones de esas? ¿A qué es igual la integral de e a la u por diferencial de u? Si en vez de tener una u hubiéramos tenido x, ¿a qué era igual la integral de e a la x? ¿Qué función derivada daba por resultado e a la x? A la X más C. E a la x, muy bien. Entonces nos queda 1 sobre k por e a la u, en este caso, porque en realidad en vez de llamarse x, la variable es u. Y lo que nos falta hacer es sumar la constante de integración, es decir, más c, como dice acá Agustina. Bien. De esa manera, el último paso va a ser reemplazar a u por lo que efectivamente vale, que en este caso es k por x. Más la constante que no la estoy viendo, Lucas, no sé si se tildó la pantalla o... Uy, no se ve. Espérate, ahí tiene que. ¿Ahí se ve o no? Yo no lo estoy viendo, no sé, los chicos. Debería. ¿No se ve? No, todavía no, y dice Zoe que va lenta la imagen. Ahí está, ahora sí se vio. Ahí Bueno, está. Listo. y vamos a poner un último igual, para que veamos que es lo mismo. Este producto, 1 sobre k por e a la k por x, si es un producto de dos factores, ¿yo eso lo puedo escribir como un cociente? Si a los cocientes los podíamos escribir como producto, a esos hay un producto donde uno de los factores es un cociente. ¿Lo podré escribir como un cociente? ¿Puede que queda E a la K por X sobre K? Muy bien. Queda correctamente eso. Creo que fue María Sol la que lo dijo. E elevado a la k por x sobre k. Es el resultado de esa integral más un valor constante. Entonces, si nosotros tomamos distintos ejemplos. Por ejemplo, un caso, si fuera, podés copiar si querés, Lucas, ese renglón que tenemos ahí, donde hemos resuelto la integral. Si yo les digo, ¿cuál es la función primitiva de e a la 5 por x? ¿Cuál es la integral de e a la 5 por x diferencial x? Que es equivalente también a decirlo. Espérate que vamos a hacer así.
Bien. ¿Cómo resolveríamos eso, chicos? ¿Hola? Sí, yo te estoy escuchando, Ah, Lucas. pensé que se me había cortado. Digo, me quedé sin internet de nuevo. Yo voy Aquí a es hacer... igual la integral de e a la 5 por x diferencial x. Y acá pone María Agustina, ¿es lo mismo? Y sí, va a ser lo mismo que hemos hallado, porque tiene la misma estructura la integral. O sea que el resultado es reemplazar acá por 5, y en este caso lo que nos quedaría acá, María Agustina pone e a la 5 por x dividido 5. Y yo le estaba poniendo K. Se me había quedado... Y a eso le tenemos que sumar el valor constante. Ahí está. Bien, si k hubiera valido 8, e a la 8 por 5, diferencial x, es igual a e a la 8 por 5 dividido 8, más un valor constante. Si k hubiera valido 2, sucede lo mismo, porque en realidad uno después lo que termina haciendo este tipo de actividades que desde el momento que entendemos lo que es la sustitución que se realiza, esto termina siendo casi como una regla inmediata para poder hallar la función primitiva si tengo esa estructura. Y obviamente que para el parcial, siempre y cuando ustedes sepan que hay una sustitución por detrás y cómo se resuelve esa sustitución, pueden resolverlo rápidamente como si fuera una regla de integración inmediata. Bien, pero en realidad no es una regla de integración inmediata propiamente dicha, sino que es una sustitución donde uno ya sabe el valor que asume la primitiva de esa función. Ujú. Bueno, chicos, ¿alguna duda o empezamos con integración por partes? Ahí vuelvo yo, así. Ahí está. Ah, estoy viendo que me decían que iba lenta la imagen. Claro, se ve que no me anda tampoco tan bien internet. Yo creo que hoy a casi todos nos están dando mal. ¿Querés que pruebe yo ahora por cualquier cosa? Dale, 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 dale. Claro, yo por ahí escribía y iba escribiendo y a lo mejor no me iban siguiendo. No me había dado cuenta. ¿En algún momento? Bueno, ¿Cómo, Juan? se cortaba en algún momento, nos Ah, pasaba eso. eso. Ah, Bueno, en bien. este caso, lo que nosotros vamos a empezar a estudiar ahora es un método de integración, ¿bien? Dentro de lo que denominamos integrales no inmediatas. Y el método que vamos a estudiar es el método de integración por partes. Para finalizar la unidad, después vamos a tener el método de descomposición en fracciones simples, como les habíamos indicado ayer con Susana. Dentro de las integrales no inmediatas, el método de integración por partes parte, valga la redundancia, de la base que tenemos dos funciones. U y B son funciones derivables y son derivables con respecto a x, o sea que son funciones que dependen de x. Es a partir de ello que el método de integración por partes responde a esta estructura o fórmula que les estoy marcando acá. Y uno va a decir, a ver, ¿qué compone esta fórmula? Fíjense que dentro de la fórmula nos dice que la integral de u por el diferencial de b, pensando que u y b son funciones derivables con respecto a x, tengo a una de las funciones, esta función depende de x, y tenemos el diferencial de la otra función, por eso aparece el diferencial de b. Si el integrando, la función del integrando, responde a esta estructura, entonces la primitiva no es otra cosa que el producto de u por b, o sea, el producto de estas dos funciones, menos la integral de b
por el diferencial de u. Donde, de nuevo decimos, b es la función que es derivable con respecto a x y el diferencial de u es el diferencial de esta otra variable. ¿Cómo vamos a estudiar esto? Bien, hay cuando algunas veces lean algún chiste de matemática, hay un chiste que dice que para poder aprender esta fórmula, uno dice, la integral de un día vi una vaca vestida de uniforme. Bien, parece una tontería, pero uno después se lo termina acordando. Un día vi una vaca, hasta acá, vestida de uniforme. O dicho de la manera correcta, la integral de u por el diferencial de b es igual a u por b menos la integral de b por el diferencial de u. Fíjense que dentro de la expresión tenemos dos funciones u y b que son derivables con respecto a x y nuestro objetivo es resolver la integral de u por el diferencial de b. Cuando resolvemos esta integral, vamos a poder decir que esa integral es igual al producto de estas dos funciones menos una segunda integral que tendremos que resolver. ¿Hasta acá me van siguiendo, chicos? Por ahora no hay consultas, nada en el chat, Juan. No sé, chicos, si alguno quiere consultar algo, yo los voy siguiendo por el chat. La consideración que uno tendría que pensar cuando tiene este tipo de estructuras es que yo tengo una integral que resolver. Y bueno, y si tengo una integral que resolver, lo óptimo sería que la segunda integral que me aparece acá sea más simple de resolver que la integral que nos esté planteando el ejercicio. Entonces, eso es un fin o un objetivo que tenemos que tener siempre presente para poder resolver y el calcular la primitiva de una función a través del método de integración por partes. Buscar una función cuya complejidad a efectos de poderse integrar, esta segunda integral de acá, tendría que ser más sencillo de integrar que la integral original. Esto nos está diciendo de que estamos yendo por el camino correcto. La pregunta es, ¿cómo obtengo yo los valores correspondientes? Y bueno, si nosotros decimos que u y b son funciones que dependen de x, las podemos denotar de esta manera. U es una función que depende de x y b es una función que depende de x. Para poder hallar lo que es el diferencial de u, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Derivar a u y posteriormente buscar su diferencial. Y para hallar el diferencial de b, tendríamos que hacer lo mismo. Derivar a b y posteriormente hallar el diferencial. Lo que sucede es que en este tipo de funciones a integrar, nosotros no tenemos a b, tenemos el diferencial. Por lo tanto, vamos a tener que buscar el proceso inverso para que a partir del diferencial podamos hallar de manera de una integración o a través de una integración el valor que asume esta función b. ¿Cuándo resulta útil aplicar este tipo de métodos? Cuando tengamos funciones, por ejemplo, como esta estructura, una función p de x, por ejemplo, que es un polinomio, por a elevado a la x diferencial de x. Otro caso sería, por ejemplo, cuando tengo la integral de un polinomio por el logaritmo natural de x. Bien, se dan cuenta que en los primeros casos que hemos venido trabajando, el logaritmo natural de x no aparecía como función dentro del integrando. Bien, normalmente aparecía como solución de las integrales, pero normalmente el logaritmo natural de x no aparecía. ¿Por qué sucede eso? Porque hay casos donde el logaritmo natural de x lo vamos a poder integrar, pero vamos a tener que utilizar algún método. El método justamente es el método de integración por partes. Veamos, por ejemplo, este ejemplo. ¿Cuál es la primitiva del logaritmo natural del módulo de x diferencial x? A ver, yo me pregunto, ¿qué función derivada da por resultado el logaritmo natural de x? O el logaritmo natural del módulo de x, porque por definición, ¿se acuerdan, chicos? Los logaritmos están definidos siempre y cuando su argumento sea positivo.
Es por eso que se le incluye la barra de módulo, ¿bien? Ujú. Con la condición de que este argumento sea mayor que 0. Bien, ¿Hay acá alguna? Sí, te escucho, Lucas. Gino nos comenta en el chat, Juan nos dice 1 sobre X. Bueno, a ver, la pregunta es al revés. Ujú. No es cuál es la derivada de 1 sobre X, sino mi pregunta fue, ¿qué función, si yo la derivo, da por resultado el logaritmo natural de X? Claro. Y está bien como decía Gino lo que dijo fue, si yo tengo el logaritmo natural de X y lo derivo, su derivada es 1 sobre X. Exacto. Pero la pregunta que nosotros nos estamos haciendo ahora es, ¿cuál es la función que derivada tiene por derivada el logaritmo natural de X? Ujú. En definitiva, ¿cuál es la primitiva? Estamos preguntando de esa Exactamente. expresión que está en el integrando. Y soluciona a la integral que tenemos acá. Ujú. Para poder resolver esta pregunta, vamos a apelar al método de integración por partes. Vamos a mirar acá que el método, ¿qué es lo que nos dice? Tenemos que tener una función u que depende de x. ¿Cuál es la función que vamos a tomar como u? El logaritmo natural del módulo de x. Y tenemos que tener un diferencial de una función b. Por lo tanto, lo que vamos a identificar a qué es igual el diferencial de b. Si tomamos dentro del integrando al logaritmo natural de x como u, el diferencial de b no es otra cosa que lo que no hemos utilizado, es decir, el diferencial de x. ¿Se entendió este proceso? Mirando el método de integración por partes. Ujú. Una función u, que es una función que depende de x. Acá la función principal del integrando es el logaritmo natural de x. Definimos eso como u. Ujú. Y el diferencial de x lo voy a igualar al diferencial de b para que justamente pueda aplicar el método. ¿Me siguieron hasta acá, chicos? Este yo creo que es el método más difícil de los que vamos a ver en la unidad. Ujú. Pero es un Cualquier método duda, crucial chicos, para la unidad siguiente después también. Ujú. Cualquier duda, chicos, yo los voy siguiendo por el chat. Así que cualquier duda, ustedes escriban lo que se les vaya presentando como duda. Miremos entonces ahora el Ahí, cálculo. Dale, te escucho, Lucas. Juan, perdón, ahí María Sol nos dice, la verdad no entendí. Y Zoe nos está reclamando que cada vez se la complicamos más. Y te Bueno, pide después Morena si podemos explicar de nuevo esta parte. vamos de nuevo. No le damos nada que no sepamos que ustedes pueden hacer. Y sabemos ¿Cierto? que ustedes saben derivar como base, Claro, sabemos que van a poder con esto. porque más de uno tiene aprobado Matemática 1 también como materia. Entonces, hemos acreditado de que ustedes saben derivar, por eso están en condiciones de poder cursar y a lo sumo a futuro rendir Matemática 2. Tenemos esta integral para resolver. Esta integral, miren acá, chicos. ¿Podríamos resolverlo por una integral inmediata? ¿Hay alguna regla inmediata para poder integrar el logaritmo natural de x? Ahí, perdón Juan que te interrumpa, yo justo ahí en el chat les había puesto una breve aclaración a los chicos mientras vos ibas explicando esto, diciéndoles que si uno quisiera calcular esa integral, no podría determinar la primitiva de manera inmediata ni tampoco por sustitución. Muy Entonces, bien. a partir de ello, por eso estamos tomando como ejemplo esa integral para poder explicar este método, digamos. Exactamente. De hecho, este método se puede aplicar porque en primer lugar se responde a la estructura Ujú. y lo que se va a buscar es poder aplicar un método que me permita hallar la función primitiva de esta función que tenemos acá abajo de estudio. Fíjense entonces si voy a tener que aplicar el método de integración por partes, dado que es válida la aclaración que hizo Lucas en el chat, de que no tengo una integral inmediata, no tengo una regla de integración que pueda estar aplicando, y a su vez también la otra cuestión es que no puedo aplicar una sustitución. Ya cuando hayan practicado bien el método de sustitución, van a darse cuenta que
Si yo determino como u al logaritmo natural de x, el diferencial de u será 1 sobre x por diferencial de x, pero el 1 sobre x no me aparece acá dentro de la función del integrando. Por lo tanto, no lo puedo tomar el logaritmo natural de u a efectos de una sustitución. No me queda otra que caer en el método de integración por partes. Este método parte de la base que yo conozco, que hay dos funciones u y b, que son funciones que dependen de x. Y donde en este caso vamos a definir como u a una función que depende de x. Me voy al integrando. ¿Cuál es la función que depende de x en este caso? A ver, yo te digo, Juan, si ponen acá. Dale. Si hay algún comentario. Maresol nos dice la derivada de x y Zoe nos dice el logaritmo. Bien, está bien como dice Zoe. La función que tengo dentro del integrando acá. Logaritmo natural de x, vamos a denominarla como u. Y automáticamente, dentro del integrando, fíjense que tenemos el diferencial de x. Si quiero aplicar este método, el diferencial de x, ¿a qué va a tener que ser igual? Al diferencial de b. Si no, no podemos empezar a plantear el método. Es a partir de ello que tomamos como u el logaritmo natural de x o del módulo de x y el diferencial de b como el diferencial de x. ¿Qué vamos a buscar acá, chicos? Fíjense, yo para poder aplicar el método necesito encontrar el valor de b, tengo el diferencial, y encontrar el diferencial de u, hallar cuánto es el diferencial de u. Porque a u y al diferencial de b ya lo conozco, lo tengo acá. ¿Cómo hallo el diferencial de u si tengo u? Sacando la derivada de u. Sacando la derivada de u y multiplicándolo por el diferencial de x. Bien. ¿Y cómo hallo b si tengo el diferencial de b? Vamos de nuevo con la pregunta por las dudas. La pregunta del profe fue, si tengo el diferencial de b, ¿cómo puedo obtener b? Es cortita la pregunta, pero Y con una respuesta bien concisa. exactamente. Bien, ahí sí no nos dice integrando. Integrando. No me queda otra. O sea que lo que vamos a buscar acá es, para poder aplicar el método, a u la vamos a tener que derivar y posteriormente vamos a hallar el diferencial. Algo similar a lo que hemos hecho en el método de sustitución. Pero al diferencial de b lo vamos a tener que integrar. Si busco el diferencial de u, dado el valor de u, ¿a qué es igual su diferencial? Y bueno, tengo que derivar el logaritmo natural del módulo de x. O logaritmo natural de x, si ustedes quisieran así, chicos. La derivada del logaritmo natural de x, como hace un rato uno de los compañeros dijo, es 1 sobre x. Y como estoy buscando el diferencial, por diferencial de x. Y acá los quiero ver a ustedes, chicos. Si yo tengo que integrar el diferencial de b, ¿a qué es igual la integral del diferencial de b? Puedo escribirlo en un archivito de Word, no tengo problema. Tengo esta integral, dijimos que íbamos a tomar como u al logaritmo natural del módulo de x.
Y vamos a tomar también, vamos a poner acá, vamos a hacer así. Vamos a poner una tablita para tener las 4 estructuras que necesitamos. Y vamos a tomar a U. Y dijimos que el diferencial de B era igual al diferencial de X. Nuestra pregunta ahora es esta. ¿Cómo hallábamos el valor de B a partir del diferencial? Y habíamos deducido acá que el diferencial de U era igual a 1 sobre X diferencial X. ¿Qué tengo que hacer yo? La pregunta fue hace un rato, para que a partir del diferencial de B poder hallar el valor de B. Y creo que fue Gino el que dijo, para poder hallar el valor de B, lo que tengo que hacer es integrar. Y si lo que tengo que hacer es integrar, entonces vamos a integrar. Tengo esta igualdad. Si integro en uno de los miembros, tengo que integrar sí o sí también en el otro miembro. Entonces nos queda que la integral del diferencial de B es igual a la integral del diferencial de X. Y bueno, a ver, ¿cuál de las dos integrales saben resolver? Aquí es igual la integral del diferencial de X. Lo vieron el otro día con Susana y con Lucas en la primera clase. Ahí Florencia nos pone, Juan, X más C. Bueno, muy bien. La integral del diferencial de X no es otra cosa que decir X más un valor constante. Ya tenemos resuelto el segundo miembro de la igualdad. ¿Y a qué sería igual la integral del diferencial de B? Si la integral del diferencial de X fue la variable más una constante, ¿a qué será igual la integral del diferencial de B? Hay Morena y ya te digo, Martina y Valentina nos dicen B más C. B más un valor constante, más otro valor constante que le vamos a poner constante para distinguir que estos son dos constantes distintas. ¿Bien? Esta constante de acá y esta otra constante. Si uno mira, independientemente del valor constante que se asuma, que de hecho ya de por sí el otro día en la primera clase seguramente les han aclarado que los valores constantes se puede uno preocupar por resolver toda la integral y una vez que se halla la función primitiva se suma la constante. Lo fundamental de acá, independientemente de estos dos valores constantes, es que cuando yo integro la integral del diferencial de B, obtengo B. ¿Bien? Y en este caso, la integral del diferencial de X es la variable. Le sume una constante o no se le sume, es fundamental que ustedes entiendan que la integral del diferencial de X es X, más un valor constante. Si ustedes quieren sumar el valor constante a esta altura, lo pueden hacer, pero piensen que ni siquiera hemos empezado a plantear el método. Entonces, normalmente lo que se hace para simplificar la expresión es que este valor constante no se sume a esta altura. Lo vamos a sumar una vez que hayamos hallado la función primitiva. ¿Qué nos dice entonces el método de integración? Ya tenemos U, tenemos el diferencial de U, el diferencial de B y tenemos B. Lo que nos dice el método de integración, para poder integrar por partes, es que yo quiero encontrar la integral de U por el diferencial de B. Y esto, ¿a qué es igual? Vuelvo a la expresión que teníamos recién. Al producto de U por B menos la integral de esta función B por el diferencial de U. Y entonces vamos a empezar a marcar de color todo lo que sea
la expresión que conocemos. Esto es u, esta otra u también la conocemos. ¿A qué es igual esa u? En este caso, al logaritmo natural de x. Tenemos el diferencial de b. Y el diferencial de b aparece en esta expresión. Hemos hallado el diferencial de u, que lo tenemos acá. Y a su vez también hemos hallado el valor de esta función b, que es una función que depende de x, que le podemos poner este color. Bien, esta función b, ya sabemos a qué es igual. ¿Qué es lo que nos queda entonces ahora? Nos queda aplicar el método, teniendo en claro de que esta estructura pudo responder a esta estructura que aparece acá. Y entonces, ¿a qué va a ser igual la integral del módulo? Perdón, la integral del logaritmo natural del módulo de x diferencial de x. Me dice el método, al producto de u por b, voy y tomo lo que es u, y lo multiplico por lo que vale b. Y después me dice, menos la integral de b por el diferencial de u. Menos, escribo la integral de b, que en este caso vale x, por el diferencial de u, que es la expresión que aparece acá. ¿Me siguieron con los reemplazos y sustituciones que hemos hecho a efectos de poder escribir y aplicar este método? Sí, profe. Perfecto. Bueno, ahora entonces nuestra pregunta es, ¿está listo? ¿Hemos hallado la función primitiva? Fíjense que el logaritmo natural de x por x es un producto de dos funciones, que ambas funciones sabíamos que dependían de x, lo definimos al principio. Pero tenemos menos la integral de x por 1 sobre x diferencial x. Esta integral es lo que nosotros nos tenemos que preocupar por resolver. ¿Y cómo la vamos a resolver? Por alguno de los métodos que hemos venido estudiando hasta ahora. Sea esto una integral inmediata, sea esto una sustitución, o sea esto, que puede suceder en algunos casos, un método de integración por partes, que tengamos que volver a aplicar el método. Vayamos al primer caso. Esta integral, si la analizo, tengo x por 1 sobre x. ¿Puedo resolverla de alguna manera? ¿Puedo operar algebraicamente a efectos de poder obtener una expresión equivalente? X por 1 sobre x. ¿A qué es igual? A x por x. ¿A x por x? ¿Seguro? Miren, a ver, una multiplicación. Si quieren tenerlo escrito así, les va a ser más simple. X es lo mismo que escribirlo x dividido 1, ¿no? Tengo el producto de dos fracciones. ¿A qué es igual x dividido 1 por 1 dividido x? X sobre X, o A sea, x 1. sobre x. Por lo tanto, esta x con esta otra x las puedo simplificar. Y como las puedo simplificar, está bien, como dijo ahí la compañera, de escribir que esto es igual a 1. ¿Vieron que hay que tener muy en claro el cursillo de ingreso? Lo que hemos visto en el cursillo de ingreso, porque es operar algebraicamente. No nos queda otra. Y les va a resultar mucho más simple poder entender esta unidad si le pegan un repaso en algún momento. Bueno, mi pregunta es, esta integral, ¿cómo la resuelvo? ¿A qué es igual la integral de 1 diferencial de x?
Vos, Lucas, andás fijándote. Sí, sí, estoy siguiendo. Dale. Ahí María Sol nos pone 0 y después nos pone x más c. Bueno. A ver, yo me pregunto, si recién dijimos la integral del diferencial de x, ¿no es lo Ujú. mismo esta integral que les marco acá que esta otra integral que nos quedó acá arriba? ¿No son iguales estas dos? Ujú, ujú. De hecho, ayer lo estuvimos estudiando, que cuando en el integrando parece que no hay ninguna función, en realidad la función que está es la constante 1, ¿bien? La y igual a 1. Por lo tanto, yo me pregunto, ¿qué función derivada da por derivada 1? Si yo agarro una función y la derivo y su resultado, es decir, su función derivada es 1, ¿cuál ha sido la primitiva? Como dijo acá la compañera, la primitiva, la integral de 1 diferencial de x, que es lo mismo que decir la integral del diferencial de x, es x. Por lo tanto, vuelvo a copiar toda esta expresión. Y la integral de 1 diferencial de x voy a poner cuál es su primitiva, x. Seguramente acá me están diciendo, pero te está faltando, Juan, la constante. Estamos de acuerdo. ¿Hemos logrado resolver la primitiva de esta integral? ¿Hemos logrado resolver esta integral? Sí. Una vez que hicimos todo este proceso, todas las funciones que aparecen acá, ¿son funciones que dependen de x? La respuesta es sí. Entonces, recién ahí voy a sumarle el valor constante. Porque recién ahí he logrado encontrar la primitiva de la función. Y recién acá entonces le vamos a sumar esta constante de integración. Fíjense esto, chicos. Si yo le hubiera sumado la constante acá arriba, esta constante me hubiera aparecido acá. Me hubiera aparecido acá también, x más c por 1 sobre x. O sea que ya ahí hubiéramos tenido un lío de sumarle una constante. Hubiéramos tenido en esta parte también un x más c. Y a su vez hubiéramos tenido que saber trabajar muy bien para poder hallar la función y posiblemente hubiéramos hecho algunos pasos más. La solución que le proponemos desde la cátedra es que la constante de integración, cuando apliquen el método de integración por partes, venga una vez que ya han logrado resolver esta segunda integral, la integral de b por el diferencial de u. Y es a partir de eso que resuelvo la integral y bueno, digo, al último le sumo la constante y finalizo el ejercicio. Voy de nuevo a la pregunta que les hice en un principio. ¿Cuál es la función que tiene por derivada el logaritmo natural de x? La función es esta que aparece acá. Y que uno hubiera tratado de buscar una función más simple, y en realidad no es tan simple la función. ¿Bien? Es el logaritmo natural de x por x menos x, más un valor constante. De hecho, no hay una regla de integración inmediata que me permita pasar de esta función a esta otra función, porque no, si no, justamente sería re simple integrar. Sustitución no se puede hacer porque en algún momento para poder aplicar la sustitución hubiera tenido que aparecer en el integrando 1 dividido x. Por lo tanto, sí o sí vamos metiéndonos cada vez más en algún proceso como lo que es el método de integración por partes. Bueno, Lucas, ¿querés que Ujú. continuemos con alguna actividad práctica? Eh, bueno, dale. ¿Querés que comparta yo, Juan? Dale, como quieras, o yo sigo, no tengo O, problema. dale, o si no leo desde ahí de tu pantalla, porque no sé si a mí se me anda ahí lenta la imagen o qué sé yo, pero por lo menos yo a vos te vi bien, digamos. Dale, perfecto. Bueno, ¿Eh? vamos entonces a resolver. En vez de mostrárselo desde el Power, vamos a resolver la actividad 3, inciso Dale, A. dale, Lo copio y la vamos resolviendo. Vamos a perfecto. hacerlo desde un archivo de Word, con colores y todo para que los chicos lo puedan ver más rápidamente. Dale. Tengo que resolver actividad 3, inciso A, esta actividad. La integral de x al cuadrado por el logaritmo natural de x diferencial x. ¿Qué nos dice esta actividad número 3?
Nos está diciendo resolver las siguientes integrales utilizando el método de integración por partes. Vamos a hacer eso, pero vamos a hacer eso ¿bajo qué lógica? Descartando que los otros métodos no pueden aplicarse. Miremos la operación principal de la función que forma parte del integrando. ¿Cuál es la operación principal? Bien, a ver. Yo lo voy siguiendo, chicos, por el chat, o si no, si alguno quiere ir comentando por el micrófono. Bien, ahí Agustina nos dice que la operación principal es un producto. Muy bien, hay una multiplicación. Mi Bien. pregunta es, esta multiplicación de dos funciones puede resolverse a efectos del cálculo de la primitiva como una integral inmediata. Ujú. A ver. Bien, en caso de que digan sí, ¿por qué? Y si dicen no, ¿por qué? Eh, por ahí vinculándolo un poquito con la explicación que dio el profe en el ejemplo anterior, Ujú, podrían encontrar alguna pista de por qué sí o por qué no se podría resolver como una inmediata esa integral. exacto. ¿Qué dirían ustedes? Una manera equivalente para poderme dar respuesta de si esta integral se puede resolver a través de una integral inmediata es analizar si hay alguna regla para poder integrar esa función que tenemos acá. Ujú. Bueno, María Agustina nos pone, creo que no, porque no Bien. está la derivada de los términos. Bueno, vamos por parte. La respuesta de creo que no está correcta. Ahora me fijo. No tengo una regla para poder integrar de manera inmediata esto. Voy a un método de integración. El método que vamos a utilizar es la integración por sustitución. A ver, si tú pudieras aplicar sustitución, miro en cada uno de los factores. Bien, tengo primer factor x al cuadrado, segundo factor logaritmo natural de x. La derivada de x al cuadrado, ¿es el logaritmo natural de x? Creo que está cantada la respuesta que es no. Ujú. ¿Y la derivada del logaritmo natural de x es x al cuadrado? Ya lo No, nos puse dice arriba. María Agustina. Bien. Entonces, cuando suceden estas cosas, no me queda otra que empezar a plantear lo que es una integración por partes. O sea que vamos a copiar todo lo que tenemos acá y vamos a ir hallando la integral correspondiente. Voy a copiar esta partecita para que veamos que me tengo que aplicar este método, porque de los métodos vistos hasta ahora no tenemos ninguno que responda de esta forma. Miremos acá. Yo tengo una función que es u y tengo el diferencial de otra función que es el diferencial de b dentro de lo que es el método de integración. Pensemos que a la función u yo la voy a tener que derivar para poder hallar posteriormente el diferencial de u. Y a lo que definamos como diferencial de b, perdón, se amplió, lo vamos a tener que integrar a efectos de poder obtener b. Entonces, vamos a hacer ese proceso. Vamos a empezar a elegir a u y al diferencial de b, a ver si lo podemos encaminar de alguna manera y ver qué estrategia puede utilizarse en ese caso. Si yo elijo a u como x al cuadrado, el diferencial de u será 2 por x diferencial de x. O sea, derivaré x al cuadrado y le pondré por diferencial de x. Pero si yo elijo como diferencial de b a todo lo que no fue x al cuadrado, o sea, lo que es la expresión que tengo acá, logaritmo natural de x por diferencial de x, lamentablemente, al momento de integrar,
me quedará la integral que tenía acá arriba. La integral del diferencial de x, que es esta expresión que aparece acá. Entonces, cuando yo me pregunto, normalmente, para poder hallar la primitiva, hay que tratar de buscar que este proceso de integración, que lo vamos a marcar acá con un color, para que nos acordemos, este proceso de integración tiene que ser una cuestión lo más sencilla posible. Bien, hay casos donde no vamos a tener mucha alternativa, pero en los casos en que podamos, este proceso tiene que ser un proceso sencillo de integración. ¿Y con qué objetivo? Buscando que la integral que me quede en el segundo término de esta expresión sea más simple que la integral que me queda en el primer término. ¿Bien? Porque eso implica que voy teniendo un proceso lógico para poder arribar a una solución o una primitiva que va a ser fácil de encontrar. Cuando uno dice fácil de encontrar, es relativamente fácil de encontrar. Entonces, cuando miramos esta situación, vemos que si yo tengo que integrar acá el logaritmo natural de x diferencial de x, tengo que hacer todo este proceso que hice acá arriba. Entonces, ya no me da tantas ganas de poner al logaritmo natural de x como candidato a formar parte del diferencial de b. ¿Qué puedo hacer? Puedo pensar, dado la propiedad conmutativa de la multiplicación o del producto, en escribir esto de esta manera, chicos. El logaritmo natural de x, escribirlo delante de la x al cuadrado, y que me quede escrito así. Es válido escribirlo así. Conmute estos dos factores. Y dejo escrito el logaritmo natural, la integral del logaritmo natural de x por x al cuadrado diferencial de x. Ahora mirándolo así esta integral. Si yo tengo que derivar y elegir como u al logaritmo natural de x, el diferencial de u ya me lo cantaron recién. Es 1 sobre x diferencial de x. ¿Y quién elegiríamos como diferencial de b? Si esto fue u. A ver. No hay oferta todavía hecha. No hay ofertas. Bueno, Acá María Agustina nos pone, creo que es, claro, x al cuadrado diferencial de x. bien. Si esto fue u, miren los colores, ¿a qué tiene que ser igual el diferencial de b? La respuesta a lo que no fue u. Bien, esto tiene que coincidir con esto. Vamos a escribirlo entonces acá. X elevado al cuadrado diferencial de x. Y ahora me pregunto, ¿es fácil de integrar x al cuadrado a efectos de poder obtener b? Miren que de acá yo tengo que integrar para obtener b. ¿A qué es igual la integral de x al cuadrado? Diferencial x. A ver. Si tuvieran que integrar esa expresión, ¿cómo lo harían? Bueno, ahí nos pone, le sumo 1 al exponente y... Espérate que se me tapó ahí justo. Y lo divido por el exponente. Claro, le sumo 1 al exponente. Claro, ya, y ahí quedamos, digamos. Bueno, pero se entendió cuál, no sé quién lo dijo, pero estamos de Sí. acuerdo. Agustina, sí, sí. Que la integral de x al cuadrado, lo hemos visto ya desde el día martes, es x al cubo dividido 3. Más ese valor constante que hablábamos hace un ratito, que dijimos que en esta instancia, a este valor constante no lo íbamos a poner. Para no complejizar el proceso, porque ya de por sí el proceso es un proceso complejo. Creo que a todos nos quedó claro de que no es fácil integrar por partes. Entonces, la integral de x al cuadrado diferencial de x es x al cubo sobre 3. Vamos entonces a resolver esta integral, a ver si logramos hallar la función primitiva.
¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer así. Vamos a ir a buscar quién es U y quién es B. U es el logaritmo natural de X. Por B, en este caso, es X al cubo sobre 3. Menos, nos dice la integral de B por el diferencial de U. ¿Quién es B? De nuevo, X al cubo sobre 3 multiplicado por el diferencial de U, que es 1 sobre X diferencial de X. Y habiendo hecho esto, ya logré escribir cuál es la integración por partes que tengo que resolver. Siempre una cuestión, chicos, que vale la pena aclarar. El producto de U por B no tengo que hacer nada, porque ya está, ya lo resolví. Al momento de definir quién era U y al momento de hallar B, acá la fórmula me dice multiplica esas dos funciones y ese primer término ya está resuelto. Nuestro problema es resolver este segundo término, la integral de X al cubo sobre 3 por 1 sobre X diferencial X. ¿Con qué quieren que empecemos? ¿Con los valores constantes o con los valores variables a efectos de poder resolver y hallar la primitiva? Con las variables, Juan. Bueno, por los valores variables. Si yo tengo un X al cubo en el numerador de esta fracción y en el denominador de esta fracción tengo una X, ¿puedo simplificarlos? Sí, la de arriba te va a quedar X al cuadrado y la de abajo se te va. Muy bien, perfecto. Y cuando uno dice se va, es lo mismo que decir tengo 1. ¿Bien? 1 dividido 1, se me fue el problema. 1 dividido 1, ¿cuánto es, chicos? 1. Por lo tanto, ahí ya tenemos un problema menos. Ya resolvimos el problema de los factores variables. Y este 3 que aparece acá dividiendo, ¿qué puedo hacer? Multiplicarlo por el integral. Sacarlo para afuera del signo de integral. Muy bien. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es este 3, sacarlo para afuera. ¿Qué pongo? ¿3 o 1/3? Un tercio. 1/3. Muy bien, chicas. Y esto me queda x elevado al cuadrado. Y de nuevo vuelvo a preguntar, ¿a qué es igual la integral de x al cuadrado diferencial de x? Lo hemos resuelto acá. A x al cubo sobre 3. Por lo tanto, resuelvo esta integral. Y al resolver esta integral, ¿qué hago? Copio toda la estructura que venía teniendo. Acá es rápido porque no tengo que estar escribiendo tanto. Copio y pego. Y resuelvo a que es igual x al cuadrado diferencial de x. Ya lo tengo resuelto acá. A x al cubo sobre 3. ¿Bien? Así hallé la función primitiva. Una función primitiva. Pero resulta que lo han estudiado con Lucas y con Susan el otro día, que existe una familia de infinitas funciones que tienen por derivada esta función que aparece acá que les estoy marcando. Entonces, ¿qué es lo último que me falta? Sumarle la constante de integración. Y esa constante de integración, de nuevo lo vuelvo a repetir, no me preocupé acá por sumarle el valor constante, se lo sumo al último. Y así hallé la función primitiva de esta función. Lo que estamos diciendo acá es que esta función que les marco, si la derivo, tiene por derivada x al cuadrado por logaritmo natural de x. Juan, Dale, te perdón, escucho. ahí Gino nos hace una consulta. Nos pone, profe, ¿podría explicar de nuevo cómo obtiene el x al cuadrado sobre 3? Bueno, vamos acá. Mira, Gino. Acá tenemos el producto de dos cocientes. ¿Cómo se resuelve el producto de dos cocientes?
multiplicando los numeradores, o sea, x al cubo por 1 es x al cubo, dividido el producto de los denominadores, 3 por x es 3x. Lo que dijo acá una compañera es, si tenés una x dividiendo y tenés x al cubo en el numerador, podés simplificar. ¿A qué es igual decir x al cubo? A x por x por x. Entonces, si simplifico una x del numerador con la x del denominador, lo que me queda acá es una x al cuadrado. Y el 3 que estaba dividiendo, sigue dividiendo. ¿Se entendió ahora de dónde sale x al cuadrado sobre 3? Sí, sí, ahí pone Gino, perfecto, no me había dado Bien. cuenta. Y después nuestro problema fue sacar el 3 que estaba dividiendo como un tercio, dado que es una constante. Y teníamos este signito menos, lo ponemos como menos un tercio. Hacemos un último intento de por lo menos plantear un inciso más. Ya estamos por hoy, ¿qué les parece? Más de uno deben tener la cabeza destruida hoy con haber tenido que rendir y seguramente se ha levantado temprano, pero bueno. Juan, te hago Pienso- una consulta. ¿Esto lo vamos a seguir viendo la semana que viene o ya los tendríamos que resolver solos? Vamos a hacer así. En primer lugar, les vamos a decir a ustedes que lo intenten resolver y que se sienten a resolver lo que se ha visto durante toda la semana, que es las integrales inmediatas, o sea, tener bien claro que si yo tengo la integral, por ejemplo, de x al cuadrado diferencial de x, tengo que saber hallar rápidamente la integral inmediata, que repasen bien sustitución e intenten hacer los ejercicios de integrales por partes. Yo creo que, vos Lucas también podés corregirme, tranquilamente un rato del día martes podemos utilizar para seguir con el método de integración por partes. Sí, 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 yo creo que incluso es necesario. Pero Por con la ahí. condición, ahí viene la cuestión que les vamos a exigir a nosotros, es que ustedes intenten y conozcan cómo se resuelven las integrales inmediatas. Y el que tenga alguna duda respecto de cómo se opera algebraicamente las expresiones, también le vamos a solicitar de que vuelvan al material del cursillo de ingreso y por lo menos repase la unidad 1 y la unidad 2, sobre todo la unidad 1, para que cuando tengamos expresiones de este tipo, por ejemplo, x al cubo sobre 3 por 1 sobre x, hemos visto en el cursillo de ingreso cómo poder trabajar y operar algebraicamente eso. Cuando tenemos un cociente al estilo x al cubo sobre 3, podamos saberlo escribir rápidamente como un producto, porque eso nos va a simplificar el llevar adelante todo el proceso. Pongamos entonces como pauta, para el caso de ustedes, que se pongan las pilas a efectos de poder ver la unidad y el que necesite revisar algún material del cursillo de ingreso, de lo que es sobre todo la unidad 1 y algo de la unidad 2, lo puede ir haciendo. Y nosotros la semana que viene tomamos la primera horita para resolver actividades de lo que es el método de integración por partes. Y la segunda hora empezamos con descomposición en fracciones simples, que este es un método más simple que el que aparece acá, el método de integración por partes.